en Jesús y en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Y hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre, oh, su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Como decláralo, levanta tu voz y dile: hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Oh, tu preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Damos gracias a Dios, amados hermanos, estar una vez más delante del Señor y de ustedes. Muchas gracias por escuchar esta palabra. Sabe que hacemos esto por aquellos que tienen a bien escucharnos y poder ser edificados con la palabra del Señor. Hoy quiero hablar acerca de lo que hace la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Muchas veces creemos que no podemos ser salvos porque nuestros pecados son muy grandes o son muy pequeños y que le damos poca importancia, poco interés. Sin embargo, quiero leer entonces hoy 3 de julio del 2022, donde Dios nos da la oportunidad de poder llegar hasta ustedes y a la iglesia que atendemos, que el Señor donde nos ha puesto para pastorearlos, esperamos que sea de gran bendición. En el capítulo 1 de Primera de Juan, en el versículo 7, la palabra del Señor lee: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Anteriormente yo había hablado acerca de este texto. Prácticamente yo culminé con este texto cuando dije que no hay pecado que no pueda ser perdonado si lo confesamos y venimos realmente arrepentidos a pedirle perdón a Dios. Y hablamos del perdón. Entonces, Dios primeramente trata al pecador con esa ternura y con ese espacio que Él nos da para venir y pedirle perdón y reconocer que somos pecadores. Fíjese que regresando o retrocediendo un poquito en estos pasajes, encontraba, por ejemplo, en el caso de Pedro, dice allá en Marcos capítulo 14, versos 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Algo terrible, la historia dice que Pedro había antes, estando con el Señor allá en el Monte de los Olivos, había dicho: yo no te voy a dejar, Señor. Y él trató de defender a Jesús cuando él fue aprendido, sacó su espada y le quitó la oreja a un llamado Malco. Pero dice la palabra que en ese momento Jesús le dijo: guarda tu espada, hombre. ¿Sabe que el Señor en ese instante le acomodó la oreja a Malco para demostrar que el Señor no viene a enjuiciar de esa manera y a defenderse por causa de el camino correcto que Él vino a predicarnos, la palabra, el amor de Cristo? Él no vino a conquistarnos con espada o con política, no, Él vino a conquistarnos con su amor, dando su vida en la cruz del Calvario. Y entonces Pedro, hoy vemos que después de que el Señor lo aprenden, lo llevan en el patio del sumo sacerdote,
estando ahí la gente, la multitud de los soldados, la guardia, la gente que seguía en ese momento la situación de Jesús, se quedaron ahí haciendo su fogata, calentando, no sé, su café o algo, y ahí estaba Pedro. Y entonces le reconocieron, y algunos pasajes de los evangelios dice que fueron 2 mujeres las que lo reconocieron. En otros dice que una mujer y otros por ahí le dijeron: tú eres también de ellos, porque tu forma de hablar, tu forma de caminar, eso te denuncia, te denota, te denuncia pues que tú eres uno de ellos. Hermanos, qué bonito es cuando nos descubren que somos cristianos por la forma de vestir, por la forma de hablar, de tratar, por lo que somos. Y qué bonito, ¿verdad? Porque somos inconfundibles como cristianos cuando vivimos una vida recta, sobre todo dando buen testimonio de Cristo. Bueno, la cosa está de que Pedro, aquí él hasta maldijo, ¿no? Yo no conozco a tal hombre. Y bueno, no voy a hablar toda la historia, pero dice que cuando cantó el gallo por segunda vez, perdón, él lo negó la tercera vez y se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y dice que él fue y lloró amargamente, se arrepintió de haber negado, ver su cobardía, y eso hizo que Pedro entrara en razonamiento y ver su debilidad, y por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Otro día hablaremos acerca de ello, pero Pedro en ese momento él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. En cambio Judas no lo hizo. No, y la historia de Judas ya lo conocen muchos, él fue y se ahorcó. Pero, ¿qué es lo que nos limpia del pecado? El texto que leímos dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, no podemos nosotros vivir una vida suelta si no estamos en comunión con Dios. La iglesia es un cuerpo, así como todos los órganos del cuerpo están en contacto, en función, unidos, trabajando para la vida de este cuerpo. Así la iglesia debe de estar unida en todo. El texto original dice: pero si andamos en luz. La palabra aquí no quiere decir que andamos bajo el sol o a la luz del foco de la lámpara, no. Está hablando si andamos conforme a la palabra, si andamos en el testimonio, en la verdad, en la justicia, en la santidad, etcétera, etcétera. Pero luego dice: tenemos comunión unos con otros. Es decir, unos con, es decir, yo contigo, tú con aquel, nosotros con aquellos. Entonces tenemos comunión unos con otros, ¿no? No unos a otros, no, unos con otros. ¿Por qué? Porque andamos en esa comunión. Y no solamente eso, sino dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. ¿Su Hijo de quién? Del Padre. Hablando del Padre, de Jehová de los ejércitos. Y entonces podemos encontrar que esa sangre nos limpia de todo pecado. Mucha gente cree que vive bien, que no tiene por qué arrepentirse de nada. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, no estamos en esa luz. Si confesamos nuestros pecados, si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros venimos con Él, como decíamos en los mensajes anteriores, con un corazón contrito y humillado, de corazón, llorar con lamentos, con gemidos, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos. El verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y Santiago dice: ya, si decimos que no tenemos pecado, ya pecamos. Así que Pedro pecó, pero ahora pudiese hablar, por ejemplo, de los ninivitas, los de Nínive, por ejemplo,
Podríamos hablar de otros personajes, no sé, del publicano, por ejemplo, ¿no? O del hijo pródigo, una historia muy, muy hermosa que lo vamos a encontrar también aquí en esta palabra. Cuando hablamos del hijo pródigo, estamos hablando allá en Lucas capítulo 15, el versículo 21, por ejemplo, dice: y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él vino arrepentido y se tiró al suelo, llorando, pidiéndole perdón a Dios. Y sabe qué, y ese es el tema que hablamos del perdón. Pero cuando hay un reconocimiento y venimos ante Dios, entonces Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque al perdonarnos Él el pecado que no podemos limpiar ni con lejía, como dice la palabra, la sangre de Cristo sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Vean ustedes en el caso de Mateo capítulo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y así podríamos encontrar otros versículos como Juan 6, 56, 19, 34, entre otros pasajes. Pero vea, esta es mi sangre del nuevo pacto. Es la sangre que nos limpia. Es la sangre que borra todo pecado cuando nosotros venimos, y esa remisión que el Señor hizo. La palabra remisión es remitir. Y Dios te quita los pecados y los remite de donde vino. Los borra, los quita y se los manda al diablo, que es el que pone los pecados en el hombre. Entonces, si usted quiere, el hombre que peca es porque peca y no está en la palabra, sino está en las cosas del mal. Entonces, por eso dice que la remisión remite esos pecados, los deshace, los quita y los desaparece de alguna manera, pero la sangre de Cristo es la que nos limpia. Por eso dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él pagó por su propia sangre. Dice aquí el Señor a los discípulos: apacienten a mi iglesia, a mi pueblo, la que yo compré, la que yo gané a precio de sangre. Él ya había resucitado aquí cuando le habla a los discípulos. Entonces es importante que usted sepa que la sangre de Cristo es la única que puede borrar los pecados. Ninguna otra cosa o sacrificio puede hacer lo que hace la sangre de Cristo. No son mandas, no son ofrendas, no son pues el oro, la plata. No se puede pagar o comprar la salvación con ningún tesoro de la tierra, ni con ningún precio, ni con una o muchas o miles buenas obras que usted haga, porque la salvación no es por obra, es por la gracia de Cristo. Y el pecado es borrado solamente por la sangre de Cristo. Ninguno puede borrar tus pecados, ningún sacrificio, ninguna manda, ninguna otra cosa. Solamente la sangre de Jesucristo. El libro de Romanos, por ejemplo, Pablo le habla a los romanos en el capítulo 5, el versículo 9, que dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Mucho más. Miren, por esa sangre nosotros ya somos salvos. Por esa sangre nosotros ya somos justificados. El justo por los injustos. El que dio su vida por el pecador, se hizo pecador sin ser pecador, para llevar el precio del pecado a través de su sangre. Por eso, cuando yo recuerdo que cuando alguien moría, le hacían novenarios y rezos. Y no voy a hablar de eso hoy,
Yo trabajé 7 años con el sacerdote y aprendí las misas de memoria, a confesar, a comulgar, fui catequista, y en fin, yo hice tantas cosas, pero yo pensaba que cuando las almas se morían y se iban al purgatorio, a un lugar preventivo, para ver si pagaban la fianza y lo sacaban del purgatorio para que se fueran al cielo. Es lo que hacen cuando apresan a un delincuente y lo meten a un lugar preventivo, es decir, lo tienen ahí mientras se cumple el tiempo que le dan, para ver si algún familiar viene y paga la fianza o paga el amparo para que lo puedan sacar. Eso no se hace en el cielo, porque una vez que la persona muere, y lo dice Hebreos, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto hasta el día del juicio. Nadie puede sacar un alma de la tierra ya que se murió, no lo puede sacar de donde se fue. Lógico, la Biblia, que no es el tema hoy, los que mueren en pecados sin Cristo se van al infierno. Y yo no me alegro, me da tristeza. Lo hablo así, pero ese es el juicio, es el lugar donde va la gente sin Cristo y la gente impía, la gente que no es fiel, la gente que ya se bautizó y ahora es infiel, o la gente que predicaba o llegaba a la iglesia y cumplía con el Señor en todo y ahora se alejó, dejó de cumplir, dejó de asistir, se alejó de Dios. Ese es un impío. Ese se va a ir al infierno si se muere, si no se arrepiente. Pero ¿sabes qué? Te tengo la noticia, hermano, hermana, y quien me escucha, que la noticia, la buena noticia, que el evangelio son buenas nuevas, es que Cristo te quiere perdonar. Cristo derramó su sangre para que tú seas salvo y ese pecado sea borrado, pero tienes que confesarlo. Tienes que venir delante de Él y pedirle perdón a Dios. Hoy hay mucha gente dentro de la iglesia. Llevo 45 años ya casi predicando y ¿sabe qué? 43 años de ser pastor, he visto tantas cosas en las iglesias. No he pastoreado ninguna iglesia que haya levantado otro siervo. Las iglesias donde he pastoreado son las iglesias que Dios me ha regalado, que los hemos levantado de cero. Pero de ellas, sabe que he visto tantas cosas y tantas luchas de tantas almas que siempre se oponen por la buena marcha de la iglesia. Arrepiéntanse, conviértanse a Cristo, sírvanle a Cristo, sean fiel al Señor. Y verán que la sangre de Cristo nos limpia. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que venir delante de Dios a pedirle perdón, a reconciliar nuestra vida. Ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo. Hermanos, es bueno las buenas obras, es bueno hacer buenas obras, traen recompensa, no se quedan en vano, por muy simple que sea. En aquel día el Señor le va a dar su premio, ¿no? Habrán 6 regalos, no voy a hablar de eso hoy, pero habrán 6 regalos. Uno va a ser de oro, otro va a ser de plata, el tercero va a ser de piedras preciosas, el cuarto de hojarasca, de madera y de heno. Pero los primeros 3 todavía van a resistir a la prueba, pero los otros 3 se van a quemar fácilmente. Bien, entonces la sangre de Cristo es aquella que nos hace libres, y esa sangre es la que nos quita las cadenas para poder caminar con la frente levantada, libres de toda culpa, libres de toda condena. ¿Por qué? Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra del Señor, quiero seguir leyendo, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, verso 19, sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso. Hermanos, no quiero ser grosero. Es bueno dar a la iglesia, es bueno ayudar, poner el piso del templo, poner el techo, comprar instrumentos musicales, todos los utensilios que en la iglesia se utiliza, ayudar a las familias pobres, llevar despensas, visitar a las viudas, a los necesitados, a los huérfanos, a los encarcelados, a los que están en los hospitales. Es bueno todo eso. Dios lo mandó y dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8 en adelante, que nosotros fuimos creados de antemano. Verso 9 y 10 del capítulo 2 de Efesios. Dice, de antemano fuimos creados, fuimos hechos para hacer buenas obras, pero no que esas buenas obras nos vayan a salvar o vayan a ser el medio para que los pecados se borren y seamos salvos. No, dice que debemos ser salvos por fe, por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero las obras tienen su recompensa. Sin embargo, hoy el apóstol Pedro nos está enfatizando sobre todo el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como con cosas corruptibles como oro o plata. No es aprecio de nada de eso. Un día hablamos de un hombre, el mago, ¿no? Simón el mago, del libro de los Hechos, que cuando vio que los apóstoles ponían la mano sobre las personas y recibían el bautismo del Espíritu Santo, eran sanados y todo eso, él lo vio bonito y él hacía artimañas y engañaba a la gente, pero eran cosas muy insignificantes a comparación de lo que los apóstoles hacían. Entonces él dijo, yo quiero ese poder, yo quiero hacer lo que ustedes hacen y les voy a dar una buena lana, denme de ese poder, enséñenme cómo se hace. Ya Pedro lo reprende y le dice que se arrepienta, porque si no se arrepiente, quizás Dios le tenga misericordia antes de que se fuera al infierno. Es que las cosas sagradas de Dios y sobre todo la salvación no se puede comprar ni con oro ni con plata, ni porque pares un templo de oro, ni porque lo hagas, saques de la pobreza a toda la gente pobre, ni porque les lleves de comer a todos los hambrientos del mundo, ni porque ayudes a todos los necesitados de la tierra. Eso no te salva, eso no te lleva a la gloria, a la vida eterna. Tiene su recompensa, Dios te bendice por eso, pero eso no es el medio para llegar al cielo, solamente a través de Cristo, y lo vamos a encontrar por medio de su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Cuando leemos 1 de Juan 1:7, encontramos las condiciones y también lo que Dios nos ofrece. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, eso a mí me encanta, nos limpia de todo pecado. No quiero decir que si un pecado no lo confieso, eso me va a llevar al infierno. Si no me acuerdo, pues, ¿sabe qué hago? Digo, Señor, aún los que no me acuerdo y los que en este momento no puedo mencionar, Señor, pero tú lo conoces, perdónamelos. Y cuando me acuerdo, entonces digo, Señor, esto me faltó decirte. Hay mucha gente sin vergüenza hoy en la tierra, aún en las iglesias. Sí, en las iglesias hay gente que debe pero no pagan. Hay mucha gente sin vergüenza. Se les ayuda cuando tienen necesidad, ahí van corriendo a buscarnos y hasta nos ofrecen pagar rédito y todo eso. Pero cuando llega el tiempo, la fecha de pagar, se olvidan. Y cuando nos encuentran hasta se esconden. Arrepiéntanse, paguen por favor. Mucha gente hemos hecho eso y no para que ustedes lo sepan. Se los hemos perdonado, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero ¿sabe qué? No es bueno. Porque otro día no te van a ayudar si lo hacen, pero ya vas a estar manchado, tu conciencia, tu persona. No vas a poder caminar con la frente levantada. Y dime,
¿cómo vas a entrar al cielo? Dios te puede perdonar y Dios te va a hacer válido si tú le confiesas tus pecados, pides perdón, pero también con aquel que has ofendido. El Señor un día le dijo a alguien: deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, entonces ven. Entonces tú tienes que ponerte a cuentas. Es un decir, hay muchas cosas por el cual el hombre, aun cuando llega a la iglesia, está en pecado. Haga conciencia de que ha ofendido a alguien, le ha fallado el Señor, vive usted en adulterio, en fornicación, vive usted haciendo cosas que no está en luz, que está en la oscuridad. Por eso dice, si andamos en luz unos con otros, entonces tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión. ¿Por qué? Porque no tenemos cola que nos pisen, ¿sí? Entonces tenemos que caminar conforme a esa palabra. Y quiero ir concluyendo. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es este personaje? Dice: y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Él vio todo lo que está en el cielo, debajo del cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todo el universo. Con todo respeto, hay una secta que se llaman testigos. Usted ya sabe de qué. ¿Pero usted qué es testigo? ¿Qué van a predicar? El único que pudo dar testimonio, o los únicos, fueron los 14 apóstoles. Si escuchó bien, dije 14, no 12. Eran 12, incluyendo Judas Iscariote. Pero cuando Judas Iscariote vio todo lo concerniente a la obra de Cristo, lo único que no vio él fue la muerte y la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Esas 4 cosas por lo menos Judas Iscariote no la vio, porque se mató antes de que Cristo fuera llevado al madero. Bueno, en su lugar de él, los apóstoles eligieron otro por medio del Espíritu Santo, a un hombre llamado Matías, ¿no?, que sustituyó a Judas Iscariote. Y con ellos son 13 apóstoles. Pero hubo otro que se llamó Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol de los gentiles. No es el tema, pero lo que estoy tratando de decir que ellos fueron los testigos, porque vivieron en la época de Jesús y vieron lo que pasó y ocurrió. Hoy son testigos algunos que se llaman o se hacen llamar testigos de qué. Pero dice: y de Jesucristo el testigo fiel, es el único testigo. Y los apóstoles que ya expliqué, el primogénito de los muertos, fue el primero que resucitó de entre los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, no hay otro. La palabra soberano es el que está arriba de todos, es el único, el máximo. No hay más arriba de él. El soberano. La palabra soberano, el único, que no hay otro. Entonces, te está hablando aquí el soberano de los reyes de la tierra. No está hablando de los cielos, y aún es de los cielos. Al que nos amó, ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. A ese que nos amó, que dio su vida por nosotros y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Aquel que nos lavó, nos amó, murió por nosotros, pero dio su sangre, derramó su sangre y nos lavó con esa preciosa sangre. Y el capítulo 7 de Apocalipsis 14 dice Juan: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? ¿Allá en agua potable, en el río Sabinar? No, en la sangre del Cordero, la sangre de Cristo.
Está hablando de aquellos que dieron su vida en la gran tribulación, aquellos que no negaron a Cristo. Estos son los que salieron de ahí, del mundo. Un día el Señor le va a decir, estos son los que salieron del pecado. Estos son los que dejaron de pecar. Y si pecaron, se arrepintieron y vinieron a mí. Y con mi sangre los limpié. Porque con mi sangre compré el precio de su condena para salvar sus almas. Salva tu alma, hermano. Salva tu alma, amigo. Oiga, usted que me escucha, salve su alma. Señorita, joven, adultos, por favor, salven sus almas. Dejen que Cristo more en sus corazones. Arrepiéntanse. Y no hay otro medio en el cual ustedes puedan ser salvos, solamente con la sangre de Cristo. Esa es la única y no hay más. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado es la única que puede salvarte a ti y a mí. No hay otro medio, no hay otra fórmula, ni hay otra forma como llegar a Dios. Un día el Señor le dijo a sus discípulos, San Juan capítulo 14, versículo 6. Él les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque es el único que derramó su sangre, es el único que perdonó tus pecados, mis pecados, y nadie más lo puede hacer. Quiero orar por ti. Padre que estás en el reino de los cielos, aquí están estas almas, Señor, que nos acaban de escuchar. Están estas vidas, Padre, que de alguna manera, Padre, ellos están necesitados de tu palabra. Dales de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Y trae redención y perdón a sus vidas. No importa el pecado o los pecados que hayan cometido. Y si alguien, conociendo tu palabra, vive en pecado, y si en esta hora se arrepiente, Señor, tenga misericordia de ella, de él, de ellos. Tenga misericordia, Señor. Perdónalos, así como a mí me has perdonado, así como has hecho con nosotros. Libéralos de toda maldición, Señor, en el nombre tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. Sean libres y sean salvos todos aquellos que se arrepientan y hayan venido delante de usted. Bendice a tu pueblo, la Iglesia de Cristo, el Divino Redentor, y todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, Padre, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre
Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos